nuestra invitada es Lorena Jaume Palasí. Ella trabaja en la Universidad Libre de Berlín, es profesora, es investigadora y además es la fundadora de The Ethical Tech Society. Ahora nos contará ella lo que es, pero bueno, es una de los referentes hoy en la investigación sobre inteligencia artificial responsable, sobre ética algorítmica o como queráis llamarlo. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes desde Berlín. ¿Todo bien en Berlín? ¿Todo bien en Berlín? Bueno, con un frío que no tiene nada que ver con el frío que se siente en España, pero Re- bueno, Relativamente llevamos bien. bien. Vamos a dejarlo en relativamente bien. Vamos a dejarlo en relativamente bien. Lorena, cuéntanos un poco qué es esta iniciativa de Ethical Tech Society y a partir de ahí empezamos a hablar de otro tipo de cosas. Cuéntanos, qué es este proyecto en el que estás involucrada? Bueno, es un espacio experimental y surge a través pues, de o a raíz de las experiencias que he tenido fundando otras ONGs y en un trabajo de más de 10 años trabajando en la intersección entre la ética y el uso de tecnologías, es decir, tecnologías más complejas como las que tú dices, la inteligencia artificial, pero también tecnologías más simples que llamamos sistemas algorítmicos. O que yo generalmente suelo llamar infraestructura computacional. Escuchábamos casi mejor Nueva York que Berlín, eso que está más lejos, ¿eh? Pero vamos a Así, por aquí intentarlo. abajo el volumen, Sí, de repente ¿es mejor así? hay como caídas de audio, pero yo creo que te entendemos, te entendemos. Lorena, ¿está justificado este miedo que tenemos al algoritmo? ¿Estamos en un momento en el que deberíamos empezar a preocuparnos por lo que está pasando con nuestros datos? Que si quieres, por ir todavía más al foco y limitarte más la pregunta. Los datos y sus sesgos, la datificación, decía Deleuze, ¿no? que las cosas no numerables es el patrimonio de las minorías. Si todo lo hacemos numerable, si todo lo convertimos en datos, ¿dónde quedan las minorías? ¿Qué retos tenemos, a qué problemas nos enfrentamos con esta datificación o simplificación de todo en datos y con el uso de estos datos como gasolina para que corran los algoritmos? Bueno, estamos hablando de una tecnología que, como decía el historiador de la tecnología Melvin Kranzberg, en una de sus 6 leyes, ni es buena, ni es mala, ni es neutral. Es decir, la tecnología que estamos tratando es una formulación matemática de las presuposiciones, de los prejuicios y de las perspectivas que tenemos en nuestra sociedad. Con ello, pues ni es preocupante ni es menos preocupante, es simplemente un reflejo de nuestro comportamiento humano, con todas sus lacras, pero también con todos sus aspectos positivos. Am, yo no diré que hay que tener miedo, pero lo que hay que entender es que este tipo de tecnología es una es la infraestructura del futuro. Estamos hablando de infraestructura computacional y como toda infraestructura, se trata por así decirlo, cuando creamos infraestructura, lo que estamos haciendo es modelar sociedades. Y eso es una forma muy sutil de organizar el poder y con ello decidir quién tiene acceso a qué y quién tiene acceso de qué forma a servicios sociales o a algún tipo de servicio relevante o menos relevante. Eso es muy difícil de detectar qué es relevante y qué no es relevante dentro de este tipo de infraestructura. Pero con ello estamos hablando de un momento de poder. Hay que ser conscientes de ello. Me parece interesante esto que decías, ¿no? De que entendamos, ¿no? El público general que al final la inteligencia artificial, los algoritmos,
son matemáticas, ¿no? Y las matemáticas, pues como es obvio, toman decisiones matemáticas, ¿no? Y a veces les pedimos decisiones éticas. Y claro, la ética se la tenemos que poner las personas por encima a esa matemática. Pero como le preguntaba a Rafa con el tema de los neuroderechos, me preocupa mucho el quién. ¿Quién es el que va a poner esa ética, ¿no? ¿A quién le tenemos que pedir? ¿Esto deben ser los gobiernos? ¿Esto deben ser estructuras supranacionales? Como hablábamos con Rafa de la ONU. Desde tu punto de vista, ¿cómo regulamos, cómo controlamos, cómo incorporamos la ética en la matemática, ¿no? Porque al final, como bien decías tú, la matemática es matemática. Bueno, es precisamente eso. Mm, el algoritmo ni es justo, ni puede ser justo, ni puede ser inclusivo. El La justicia y la inclusividad no son temas matemáticos y tampoco son matematizables. Lo único que podemos hacer es entender que cuando decidimos utilizar este tipo de tecnología para automatizar según qué procesos o partes de según qué procesos, lo que estamos haciendo es centrar un determinado aspecto y formalizarlo matemáticamente. Esto significa que lo que estamos haciendo con ello es enfocar dentro de un proceso ese determinado aspecto y meterlo en el centro, mientras que otros aspectos no van a ser poder introducidos dentro de ese concepto tecnológico. Es decir, si yo decido que quiero en el campo de la justicia, que quiero utilizar un sistema que calcula el riesgo de que una persona vuelva a cometer un acto criminal, lo que estoy haciendo es centrar el concepto de riesgo y formalizar ese concepto de riesgo dentro de un proceso de decisión judicial. Y con ello estoy decidiendo no formalizar otros criterios que un juez debe tener en cuenta a la hora de tomar una decisión en lo que respecta a si en base a este tipo de informaciones pues se le da la libertad bajo fianza a la persona que está solicitando precisamente eso, ¿no? Am, con ello, lo que podemos hacer es crear procesos que entienden lo que esta tecnología puede hacer y lo que esta tecnología no puede hacer. Y de momento estamos en una situación un poco que recuerda la época en la que introducimos el automóvil. Al inicio de la introducción de este tipo de tecnología, la sociedad ni tenía reglas de tráfico ni tenía la capacidad pues para entender cómo se podía convivir pues con un automóvil. Incluso se proyectaban muchas ideas y muchas expectativas antropomorfizantes. O sea, había fallos judiciales sobre si los automóviles son seres morales, y había pues jueces que decidieron que bueno, que no eran seres morales, pero sí que se podía entender a un automóvil como un animal díscolo, como un burro, como una gallina. Y precisamente es ese momento en el que estamos ahora. Estamos proyectando muchísimas expectativas antropomorfizantes a este tipo de tecnología. Y eso es algo que hemos hecho ya desde hace más de 400 o 500 años. Es parte del pensamiento humanista, es decir, la tecnología que tenemos hoy en día no es... no ha surgido con sus fallos y con sus problemas a pesar del pensamiento humanista, sino es más bien un producto del pensamiento humanista y el pensamiento europeo, el pensamiento de la ilustración que tenemos. Y ahí tiene pues sus lacras y tiene pues sus partes positivas, pero es importante tener en cuenta que una de las partes de la ilustración era precisamente el hecho de que creíamos que se podía delegar racionalidad a máquinas. Eso es lo que hace Leibniz con su creación de la máquina de cálculo. Inicia con esta máquina de cálculo un proyecto en el que pensaba que era posible optimizar la inteligencia humana. Y en cierto modo eso es parte de los problemas que tenemos a la hora de entender lo que hace esta tecnología, porque proyectamos ahí más humanidad de la que realmente hay. Hablabas Eso significa, sí, 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 hablabas de esta, sí, de ponerle rostro al algoritmo, ¿no? De esto de antropofizar, ¿no? Como quieres llamarlo la palabra, creo que la he dicho mal, pero bueno. Pero también está el movimiento
contrario, ¿no? Que es este fenómeno de extrañamiento respecto al algoritmo, de culpar al algoritmo de cosas como si el algoritmo hubiera venido de otro planeta, ¿no? Y decir, es que un algoritmo me hace trabajar no sé cuántas horas y no piensas es que hay un jefe que ha puesto ese algoritmo, ¿no? Un gobierno está controlando a los ciudadanos y decimos, es que un algoritmo que controla al ciudadano, como si los algoritmos, ya te digo, ¿no? Vinieran de otro planeta. Pasa igual con los robots, ¿no? Yo digo que pasa con esperando al robot es como esperando a Godot, ¿no? En la obra de teatro Godot nunca llegaba, los robots tardan en llegar, pero mientras que llegan, muchos de sus efectos, el deterioro de las condiciones laborales, la precarización, sí que han llegado. ¿Cuánto hay de peligroso en esta institucionalización del uso del algoritmo? No tanto en el algoritmo, sino en las personas que están dando... que están creando este poder, este biopoder, no me quiero poner muy Foucault, en este momento, ¿no? Esta creación de poder en el que el algoritmo es una justificación, una herramienta de ese poder establecido. Bueno, de nuevo no hay mucho. Es decir, este tipo de dataficación es parte de un proyecto que, como ya he dicho, tiene más de 500 años. Es decir, es el pensamiento mecanicista que ya se inicia desde una idea de que la racionalidad puede ser, o de un concepto de racionalidad que asume que hay una posición en la que el ser humano se puede distanciar de su piel, de su cultura, de todos los atributos que en el día a día pues, nos hacen quienes somos y que como un punto neutral se pueden hacer observaciones neutrales sobre el mundo. Y esa idea de racionalidad que, a decir verdad, en las ciencias sociales, pues desde el siglo XX ha sido criticada altamente porque es obvio que la forma en la que uno crece, que la cultura, el lenguaje en el que uno aprende a hablar y el punto social o el momento social en el que uno está, pues es, por así decirlo, son las gafas con las que miramos al mundo y sí que hay una diferencia en la hora que tiene de mirar una mujer al mundo que la que tiene la forma de mirar pues una persona de musulmana o otra persona de otra cultura, ¿no? Es decir, la cuestión de, por ejemplo, del género. Hasta el siglo XIX, es decir, con la Revolución Francesa y con la Revolución Industrial, surgió la idea de que había una binaridad de géneros. Antes no existía ese concepto. Y ese concepto, por ejemplo, es uno de los conceptos que matematizamos y que dataficamos. Y los dataficamos de forma binaria porque hemos decidido, en aquella época decidimos, um, um, por cuestiones culturales y por cuestiones políticas del momento que había una binariedad. Y con ello, pues a la hora de matematizar, binarizamos decidiendo que hay un género masculino y un género femenino, lo cual no era siempre así. Y eso es parte de nuestra cultura, que hemos exportado, por cierto, al resto del mundo. Hay otras culturas en las que, por ejemplo, el color azul no existe. Los antiguos griegos tampoco lo conocían. Es decir, cuando Homero habla del mar, habla de olas de color vino. En la cultura japonesa solo existe el color verde-azul. Para un japonés que viene a España y que aprende a hablar español, un semáforo es rojo, amarillo y azul. Y por ello, cuando matematizamos todas estas observaciones, pues lo que estamos haciendo es imbuir a sí mismo muchas de las presuposiciones que ya se encierran en nuestra lengua y en nuestra cultura. Y, y bueno, ese pensamiento de dataficar y de sistematizar el mundo, como ya digo, es un pensamiento muy cartesiano, es un pensamiento muy mecanista, que tiene que ver con la idea de que para poder decir algo sobre el mundo, para poder decir algo también no solo a nivel científico, sino también a nivel ético, primero tenemos que decir qué es el ser humano, qué es lo que puede hacer el ser humano, esencializar, por así decir, las características del ser humano y en base a ello definir qué es ciencia, qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es la buena sociedad y con ello todo lo que es la inteligencia artificial es simplemente pues fruto de este tipo de aproximación al mundo, es decir, la intención de intentar primero categorizar el mundo, en esencializar todo lo que vemos, en meterlo en cajones y en base a esos cajones decidir cómo operar con ello. Y eso pues
antes de la inteligencia artificial ya era un problema y lo veíamos, por ejemplo, en la administración y en todas las categorías administrativas que creábamos, que conllevaban situaciones pues, en las que había gente que ni, ni se podía ordenar en un determinado cajón ni en el otro y se quedaban entre los cajones o faltaban pues cajones, porque la ambivalencia, la riqueza humana son muy difíciles de dataficar o de, por así decirlo, categorizar en datos. Una persona no es 10% madre, 20% mujer, 30% española y un 35% profesional de ingeniería. Es mucho más complejo y es mucho más difícil de explicar. Y, y con ello lo que estamos viendo dentro de este campo es simplemente una forma de aproximación al mundo que sí que tiene sentido y sí que tiene un valor, pero no es la única forma de ver el mundo y ya va pues ya va, por así decirlo, dentro de una tradición de pensamiento que sí que debemos reconsiderar precisamente en este contexto, porque la inteligencia artificial nos está demostrando que estamos monopolizando mucho esta forma de ver el mundo y estamos dejando de lado otras formas de conocimiento, otras formas de aprender el mundo que no están datificadas, pero que son igualmente importantes tanto a nivel científico como a nivel ético, es decir, las tradiciones orales, todo lo que no está dataficado, las ciencias sociales, el pensamiento filosófico, los sentimientos, muchas cosas no se pueden dataficar y no se podrán dataficar jamás. Fenomenal, muchísimas gracias Lorena por atendernos desde Berlín y oye, que el invierno te sea leve, que el invierno te sea leve por allí por Berlín. Me alegro de verte, Lorena.